Yo la tenía por ahí. Listo, ya estamos. Buenas noches a todos. Bienvenidos un día más a otro análisis de mitología con corte junguiano. El día de hoy, bueno, este mes en realidad estamos viendo el mito del héroe, héroes y heroínas. Y vamos a ver hoy día de la mano de Soledad el mito de Prometeo, ¿cierto, Sole? ¿Cómo estás, Sole, Cari? Bien, bueno, bien, Mili, emocionadas con esta serie que hemos tenido muy emocionante en torno a los héroes. Hemos tenido unos héroes interesantísimos. Tuvimos a Antígona, tuvimos a Gilgamesh y Enkidu. La semana que viene vamos a estar comentando sobre las Amazonas. Y bueno, hoy tenemos a un héroe muy particular, pues, Prometeo. Vamos a mirarlo un poco a él, a su historia, a su relación, a su también un poco de dónde viene, a entender eh, su papel con la humanidad. Es una figura bastante polémica, por cierto, Prometeo, que ha sido muy estudiada por diversos filósofos, escritores, entre ellos, por cierto, Nietzsche hace comentarios sobre Prometeo, Kerenji, Jung, Liz Grinda, la conocida astróloga. De verdad que Prometeo es una figura bastante, que ha sido muy indagada, ¿no? Por por la complejidad de su mito. Hoy lo vamos a ver en dos de sus historias, ¿no? Hay varias historias, pero vamos a abordar una de las historias más conocidas de Prometeo, que es el robo del fuego, y vamos a abordar un poquito el origen de Prometeo para entenderlo a profundidad. Bueno, comenzamos con el mito de Prometeo. Vamos a la siguiente lámina. Eh, bueno, para comenzar, les traje una frase de Nietzsche que en su diálogo sobre Dionisio, él dice: Prometeo es el símbolo de la humanidad que se enfrenta a la tiranía de los dioses y su castigo es el precio que paga por su rebeldía. Nietzsche. Eh, para empezar, vamos a la siguiente lámina. Nietzsche aborda un poco, él menciona a Prometeo un poco desde el aspecto de la voluntad de poder. Lo vamos a indagar más adelante en lo que lleguemos a ese mito, pero bueno, ya nos va preparando un poco cómo es nuestro querido héroe. Bueno, como hemos comentado, en esta serie de abordajes mitológicos los estamos haciendo desde la sombra, el área psicopatológica y la función. Hoy vamos a estar hablando un poquito de sombra y luz en Prometeo. Empezamos un poco entendiendo la genealogía de Prometeo, los hermanos. Vamos a la siguiente lámina. Lo primero que debemos saber para entender a Prometeo es de dónde viene. Como hemos visto, la mayoría de todos los dioses que hemos abordado tienen un origen divino, pero hemos notado que en el caso de los héroes, casi siempre hay un diálogo entre lo humano y lo divino, ¿no? Y no, para Prometeo no es la excepción. Prometeo es hijo de Japeto. Japeto es primo de Zeus. Es decir, que Prometeo tiene un vínculo indirecto con Zeus. Pero Japeto tiene una particularidad. Japeto es un titán y es conocido como un iniciador de la raza humana. Entonces tenemos ya en Prometeo y sus hermanos, y su más conocido hermano Epimeteo, este aspecto de que han nacido cerca de la familia de los dioses, pero son de la raza humana. Al respecto, Karl Kerenji, en su libro Los dioses de los griegos, narra muy bellamente un poco, y voy a leer unos fragmentos de cómo nos cuenta Kerenji este nacimiento. Él dice: he mencionado ya toda la progenie de titanes y tetaneses, con la excepción de la línea de Japeto. La línea de Japeto es una línea estrechamente conectada con la raza humana. Considerada como una gran familia, la humanidad es la contraparte de la raza de los dioses, que estaba compuesta de inmortales. En cambio, la raza humana estaba compuesta de mortales.
pero esta última se conectaba de manera particular con algunas deidades que no llegaron al Olimpo y que aparentemente estaban tan sujetas a la muerte, en especial al sufrimiento, como lo están los mortales. Ajá. Esta especie, la de los primeros hombres, estaba conectada con la raza titánica de Japeto, y en particular con dos de sus hijos, Prometeo y Epimeteo. Hesíodo nos cuenta que el padre Urano le había dado como nombre a sus primeros hijos los titanes, ¿verdad? Que los conocemos, ¿no? Con intención verbal injuriosa, dice, como si la palabra proviniera de titainen, sobrepasarse a sí mismo, y de tisis, castigo. Los titanes se habrían pues sobrepasado a sí mismos en su temeridad al intentar llevar a cabo una gran obra y por eso fueron castigados. Haciendo una pausa en este punto, ¿verdad? Recordamos que dentro de la genealogía griega, Urano y Gea son los padres y madre del mundo. Urano, en sus primeros hijos, tiene a los titanes, entre los que está Cronos, entre los que está Hécate, que ya la hemos mencionado en otras sesiones, y entre los que está nuestro querido Japeto, el padre de Prometeo y Epimeteo. Los titanes, al ser estos seres primarios, nacidos de los como primeros hijos de Urano, eran seres extremadamente fuertes, emocionales, descontrolados. De hecho, a nivel simbólico, se asocian a las tormentas, se asocian a los tifones, se asocian digamos, a la naturaleza en su parte incontrolable e indomable. Y desde el punto de vista de sus historias, son seres que ninguna persona podía controlar. Por eso quedan primeramente condenados por Urano, por su padre que los niega. Posteriormente, su hermano Cronos, sabemos que los libera o sea, Cronos vence a su padre, pero termina encerrando a los titanes. Entonces los titanes, que los veremos en otro momento más a fondo, los titanes ya nos hablan de estas eh, tendencias psíquicas, a nivel psicológico lo podemos ver como las tendencias psíquicas o las emociones que desbordan, aquello que desbordan. Fíjense esta traducción tan hermosa que nos indica Hesíodo. El titán como proveniente de la palabra de griega, titainen, sobrepasarse a sí mismo. Ya desde esta línea podemos entender entonces que Epimeteo y Prometeo eran titanes. Por tanto, tenían esa fuerza única de haber sido, de ser seres primordiales, el aspecto transformador de un ser primordial como lo son los titanes, pero al mismo tiempo el lado descontrolado y rebelde, ¿no? De los titanes que habían sido eh, atrapados, ¿no? Durante las guerras de la titanomaquia. Se cuenta entonces que Japeto tiene sus dos hijos, Prometeo y Epimeteo. Prometeo era conocido como el previsor, o también llamado como el previsor, el ordenador o el que da orden. Y Epimeteo era considerado como imprudente. Eso en algunas versiones, sin embargo, vamos a ahondar un poquito en la figura de Prometeo y Epimeteo, que es bastante interesante. Para algunas versiones, ¿no? Prometeo era visto, vamos a la siguiente lámina. Prometeo se consideraba como el que piensa antes. Epimeteo, el que piensa después. Prometeo tenía la característica de ser un hombre que se adelantaba a los hechos, era, digamos, apasionado, buscaba siempre saber más allá, quería saber, descubrir lo que nadie veía, ver lo que nadie veía. Epimeteo, en cambio, prefería como primero constatar, primero saber que existe, o sea, primero saber cómo, por dónde me muevo. Por eso se asocia con esta frase, ¿no? El que piensa antes en Prometeo y el que piensa después en Epimeteo. En algunas versiones se asocia a Epimeteo como un personaje tonto, entre comillas, pero en otras versiones se ve simplemente a Epimeteo como otro aspecto de Prometeo, y ya lo vamos a dilucidar un poco a fondo, ¿no? Pero bueno.
Una vez nacidos estos dos hermanos crecen y Zeus decide encargarles una misión. Eh, tengo por aquí. Ajá. En el mito de Prometeo, en la versión de Platón, dice, era un tiempo en el que existían los dioses, pero no las especies mortales. Cuando a ésta les llegó, marcado por el destino, el tiempo de la Génesis, los dioses las moldearon en las entrañas de la tierra, mezclando tierra, fuego y cuantas materias se combinan y cuantas materias se pueden combinar. Cuando se disponían a sacarlas a la luz, mandaron a Prometeo y Epimeteo que las revistiesen de facultades, distribuyéndolas convenientemente entre ellas. Epimeteo le pidió a Prometeo que le permitiese hacer la distribución de estos dones. Una vez que yo haya hecho la distribución, dijo, tú la supervisas. Y Prometeo aceptó. Epimeteo comienza a distribuir y empieza a darle a los animales toda su fuerza. A algunos les da alas para volar, a otros les da garras, a otros les da dientes. Pasa a la siguiente lámina, Cari, disculpa. A otros les da dientes, a otros les da fuerza extraordinaria. Y empieza de esta manera a ir distribuyendo todos los dones. E ideaba tomando la precaución de que ninguna especie fuese aniquilada. Por lo tanto, Epimeteo iba midiendo, ¿no? Que si este animal tenía una fuerza y consumía este otro podía vencerlo. O sea, tenía la conciencia del ciclo natural para que la vida se pudiera sostener. Sabía Epimeteo que no podía crear, por ejemplo, muchos seres muy fuertes y muchos seres muy débiles porque unos se iban a comer a otros. Entonces hacía los seres pequeños, más débiles, más numerosos y así iba dando el equilibrio a los animales en la naturaleza. Cuando termina de repartir estos dones, eh, no, comenta, perdón. A algunos les puso pies, cascos, a otros piel gruesa sin sangre. Luego suministró los alimentos distintos a cada una de las especies, precisamente para que se mantuviera el ciclo. A unos les dio hierbas de la tierra, a otros frutos de los árboles, a otros les dio para comer raíces. Y hubo especies a las que les permitió alimentarse con la carne de otros animales. Pero, como Epimeteo no era del todo sabio, gastó sin darse cuenta todas las facultades en los animales. Y ahí se da cuenta que había dejado sin equipar a la especie humana y no sabía qué hacer. Hallándose desesperado, llega Prometeo para supervisar la distribución de los dones y encuentra que los animales están armoniosamente equipados y al hombre, en cambio, lo encuentra, cito de Platón, desnudo, sin calzado, sin abrigo e inerme. Cuando Prometeo encuentra esto y se da cuenta que ya se acabó el tiempo para que les había dado Zeus para ordenar la creación, eh, ante la imposibilidad de encontrar un medio de salvación, Prometeo decide darle un don especial a los dioses, perdón, a los seres humanos. Decide darles el fuego, que lo tenía guardado Hefesto, y el conocimiento, que lo tenía guardado Ateneo. Eh, Así que mientras Prometeo está planeando esto, y entonces empieza a pensar en cómo podría ser. Él se va, logra robar el fuego y lo reparte. De esta manera, pensó Prometeo, podía equiparar la falta de defensa que tenían los humanos con la inteligencia, la tecnología, el conocimiento que les había dado. Ajá. Con ello recibió el hombre, recibió el ser humano la sabiduría para conservar la vida, pero no recibió la sabiduría política, señala Platón, porque esta sabiduría estaba en el poder de Zeus y a Prometeo no le estaba permitido acceder a la mansión de Zeus. Sin embargo, Prometeo entró furtivamente al taller común de Atenea y Hefesto, en el que practicaban sus artes, y allí roba el arte de fuego de Hefesto y las técnicas y artes de Atenea, y se las da al ser humano. Una vez que, ya que el ser humano había obtenido el fuego y los conocimientos de Atenea, fue el único de los animales que se consideró que tenía una participación divina. Y por eso entonces el ser humano nació con un deseo de reconectar con los dioses,
Por eso los humanos entonces comenzaron a erigir altares y a comunicarse con los dioses. Además de esto, Prometeo empezó a enseñar a los humanos algunas artes, inventó las viviendas, el vestido, el calzado, los abrigos, les ayudó a cocinar, les enseñó todas las técnicas necesarias para la caza y la pesca. El arte, el conocimiento que le había dado de Atenea, hizo que los seres humanos pudieran pronto comunicarse y empezaron a desarrollar lenguaje. Ajá. El arte que profesaba constituía un medio adecuado para alimentarse, pero insuficiente para la guerra contra las fieras, perdón, porque no poseían el arte de la política. Ajá. Entonces Zeus, temiendo al observar que esta especie estaba tomando como un poder diferente a las demás, que tenía otro tipo de conocimiento, ¿no? Envía a Hermes para que lleve a los seres humanos el pudor y la justicia, a fin de que rigiesen en las ciudades la armonía y los lazos comunes de amistad. Preguntó entonces Hermes a Zeus la forma de repartir la justicia y el pudor. Las distribuyó como fueron distribuidas las demás artes. Entonces Zeus dijo, estas fueron distribuidas así. Con un solo ser humano que posee el arte de la medicina basta para tratar a muchos. Lobos en la materia, y lo mismo ocurre con los demás profesionales. ¿Reparto así la justicia y el poder entre los hombres o lo distribuyo entre todos? Volvió a preguntar Hermes. Y Zeus dijo, que todos participen de ellas, porque si participan de ellas solo unos pocos, como ocurre con las demás artes, jamás habrá ciudades. Además establecerás en mi nombre esta ley, que todo aquel que sea incapaz de participar del puro de la justicia sea eliminado como una peste de la ciudad. En esta versión de Platón, ¿no? Podemos ver este primer inicio de la humanidad, en esta primera historia, donde Prometeo y Epimeteo están creando al ser humano. Sin embargo, hay versiones en donde se ve a Prometeo como que no solo es quien da el fuego, sino quien además crea al ser humano a partir de la tierra, a partir del barro, y hay varias versiones. O sea, en algunas ya están creados los animales, los seres vivos, y solo Epimeteo reparte las funciones, y en otra Prometeo crea al humano. Independientemente de todas las versiones, podemos notar una dicotomía importantísima que vamos a observar entre Epimeteo y Prometeo. Primeramente, Epimeteo lo vemos asociado a los dones de los animales, es decir, a los dones del cuerpo, a los dones físicos, a los dones de la fuerza, a los dones del alimento. Y vemos a Epimeteo. Y a Prometeo lo vemos asociado a la creación de los seres humanos, al fuego y a las artes, es decir, a la inteligencia, al conocimiento. Entonces, aquí podemos ver una asociación muy clara en Prometeo y Epimeteo como dos opuestos, pero que al mismo tiempo se complementan. Eh, en Epimeteo vemos la capacidad intuitiva, vemos la capacidad de pensamiento, la técnica, él le da al ser humano la técnica, la inteligencia, y Epimeteo le da, al vincularse a la figura del animal, está dando la fuerza, el cuerpo, la sensación, lo corpóreo. Esta dicotomía, de hecho, es interesantísimo verla también, pasa a la siguiente lámina, en el tema astrológico, cuando dentro de las concepciones astrológicas se asocia a Mercurio, existen dos tipos de Mercurio, Mercurio epimeteico y Mercurio prometeico. El Mercurio epimeteico, que se asocia en astrología al momento, es que cuando una carta, ¿no? En una carta astral, Mercurio está ubicado antes que el Sol por el horizonte oriental, se asocia a personas que tienen más fuerte la función sensación. Y el Mercurio prometeico, que es cuando el Mercurio aparece después del Sol en una carta astral que se dice que es al anochecer, se asocia, perdón, el Mercurio epimeteico cuando sale después del Sol y prometeico cuando sale antes del Sol. El prometeico antes del Sol se asocia a la función intuición, a personas que tienen desarrollada esa función, y el epimeteico después del Sol a personas que tienen desarrollada la función sensación. Vemos en la forma en que se bautizaron estos tipos mercuriales, se llaman los tipos mercuriales, ciclos mercuriales, la manera en que estas dos funciones se complementan. El Mercurio
En astrología, Mercurio prometeico se asocia al desarrollo de la función intuición, a la capacidad, a personas con capacidad como más predictiva, a personas con capacidad como más activa para pensar rápido, para actuar rápido. En cambio, epimeteico se asocia al pensamiento más sosegado, al comprobar antes de actuar, a la necesidad de comprobar, o sea, de sentir que algo es real antes de arriesgarse o acercarse. Eh, por eso esta imagen, ¿no? Que a veces se le da a Epimeteico, entre comillas, de tonto, ¿no? En realidad nos está hablando es de una capacidad de como ir más lento, pero para ir tanteando. En cambio, Prometeo es la capacidad de abalanzarse o de arriesgarse por aquello que busca. Podemos asociar entonces a Prometeo desde el punto de vista psicoanalítico como la función intuición y a Epimeteo con un gran desarrollo de la función sensación. En el simbolismo de la dicotomía animal-humano también vemos esta misma doble, ¿no? El animal, sinónimo de la fuerza, el obtener los dones del cuerpo que había comentado, los dientes, la piel, o sea, son los dones del cuerpo. Prometeo nos da los dones del cuerpo y Prometeo nos da los dones del alma. Pero ambos son necesarios. La vida, la creación en este primer mito solo puede existir gracias al- a la participación de ambos. Vamos a la siguiente lámina. Una figura, por cierto, literaria que está muy relacionada a este diálogo Prometeo-Epimeteo es sin duda el Quijote. El Quijote es una de las obras literarias más reconocidas de Cervantes y podemos ver en la imagen de Quijote y Sancho un poco también esta dicotomía prometeica y epimeteica. Quijote, ¿verdad? Quienes han leído al Quijote conocen que es un personaje, ¿no? Que es muy apasionado por la literatura hasta un punto que ha perdido, que se ha enloquecido porque empieza a ver imágenes de su literatura en la vida diaria. Y durante la novela podemos ver cómo Quijote se adelanta a los acontecimientos, sabe bien lo que va a pasar, pero vive tanto en su propia visión del mundo, en lo que él cree del mundo, que no ve lo que es tangible. Y Sancho Panza, como su compañero durante toda la novela, siempre le está advirtiendo de lo que es tangible. Por lo menos en la famosa imagen de los molinos, Quijote va andando y dice, no, allá vienen unos gigantes. Llega Sancho Panza y le dice, no, mi señor, son unos molinos. Pero Quijote no lo oye y se abalanza. Entonces, aquí podemos ver en esta parodia, ¿no? Esta imagen literaria de Cervantes, también lo complementarias, que al final son estas funciones opuestas, opuestas pero complementarias. Al respecto, Carl Gustav Jung, cuando nos habla de las funciones, él habla de un elemento muy importante que es entender que la psique tenemos cuatro funciones: función pensamiento, función sentimiento, función sensación y función intuición. Pero estas funciones dentro de la psique pueden estar ubicadas dentro de, una de ellas siempre está en la función superior, que es la función con la que nos sentimos cómodos, con la que actuamos. La función inferior es su opuesta, es con aquella que nos sentimos incómodos, que nos es extraña, pero aún así está allí como apoyándonos desde el inconsciente. Y están las funciones auxiliares que Jung siempre coloca como que ayudan a enlazar con la función inferior, que son como de donde nos agarramos para poder entender una u otra función dentro de la psique. Casi siempre una de nuestras funciones va a estar en el consciente, que es esa función superior o que tenemos cómoda, y la función inferior va a estar en el inconsciente y tenemos incómoda. En este caso de Prometeo, ¿verdad? Tenemos como función superior su intuición. Prometeo desde un comienzo, bueno, lo vamos a ver ahorita con el robo del fuego en otros ámbitos, ¿no? Prometeo, pero en este primer mito, vemos como Prometeo apenas ve el problema en el que está metido Epimeteo, ve hacia adelante, sabe que va a venir Zeus y que tiene que resolver.
Epimeteo, en cambio, en este aspecto, o sea, perdón, al ver a Prometeo como esta función, o que él sabe lo que viene y tiene que actuar, lo vemos en su función principal intuitiva. Y Epimeteo tiene como función principal la sensación, lo corpóreo. Epimeteo actúa trabajando en la realidad. Me dieron este trabajo, bueno, empiezo a repartir. Este va para este va para este va para este, pero no prevé medir los dones para que le alcancen hasta el siguiente, hasta el ser humano. Pero ellos como conjunto los podemos entender como, al entenderlos como hermanos, como funciones complementarias, como dos aspectos complementarios dentro de este mito. Si Epimeteo no reparte las funciones, perdón, no reparte las funciones las primeras funciones a los animales, tampoco el ser humano tendría cuerpo, tampoco tendría dónde existir, porque eso lo da, lo regala Epimeteo. Y si Prometeo no trae el fuego, no se reparten los dones del alma. En el caso de la dupla del Quijote y Sancho Panza, durante toda la obra podemos ver que el Quijote en su función como líder, él está solo pensando en lo que él puede ver. Pero Sancho Panza siempre le está advirtiendo lo que en realidad pasa. Y al final de la obra vemos lo que llaman algunos autores la quijotización de Sancho y sanchificación de Quijote, que es que Quijote va aprendiendo de Sancho a entender que debe atender también a la realidad que, aunque no le agrada, no le agrade siempre, o no es lo que él busque, no es idealizada como la que él quiere, es la realidad. Y Sancho, gracias a Quijote, va aprendiendo que no solo basta la realidad, sino que el ideal, el sueño y la mirada del alma también es importante para limitar la vida. Eh, entonces aquí trae este ejemplo un poco para comprender, ¿no? Esta dualidad que existe entre estas funciones. Asimismo, en la psique, nos decía Carl Jung, casi siempre nosotros estamos con nuestra función superior, sea esta función sentimiento, pensamiento, intuición o sensación con la que nos sentimos cómodos, pero siempre nuestro inconsciente, la función que tengamos como inferior, nos va a estar siempre como avisando, a veces a través del sueño, a través de acciones en lo que él llama actos fallidos, que son acciones inconscientes, eh, o a través incluso de la proyección o a través de otras personas. Pero ambas funciones son importantes para el desarrollo de la vida. De hecho, dentro de la terapia junguiana siempre se trabaja en que por medio de las funciones auxiliares la persona pueda ir accediendo a darle espacio a la función que pueda tener como función inferior o menos desarrollada. Vamos a la siguiente lámina. Eh, Volviendo un poco aquí a Prometeo, a la historia, entonces vamos a una segunda parte de la historia. Una vez que Prometeo ha repartido el fuego, eh, él decide, ya, aquí tiene la libra Coseo, ajá, ajá, por aquí, ajá, ajá. Una vez que ha repartido el fuego, bueno, nos cuenta Kerenji de la siguiente manera. Los nombres Prometeo, el previsor o el providente, y Epimeteo, el que aprende solo del acontecimiento o el imprudente, contienen una alusión a la existencia de seres que necesitan ser previsores y están en peligro de imprudencia. Es decir, a los seres humanos en la medida en que el carácter imprudente y el previsor están inseparablemente unidos. Cuando los dioses y los hombres se reunieron, a donde iban a separarse unos y otros, Prometeo decidió otorgarle a los dioses un gran toro sacrificial. Lo tendió de modo amistoso ante la asamblea de dioses y humanos.
planeando engañar la perspicacia de Zeus para sí y su pueblo. Así que agarró el animal y para su pueblo, es decir, para los seres humanos, llenó el estómago del animal con carne fina y de rica asadura. Y para Zeus y los dioses envolvió los huesos en la llamativa grasa clara. De este modo era imposible percibir el contenido de cada porción. ¿Por qué? Porque la porción que era dada a los dioses tenía esta por fuera, se veía como grasa clara, pero por dentro tenía hueso, y la porción dada a los humanos se veía como vísceras, pero por dentro tenía la carne. Entonces le habló el padre de los dioses y hombres: hijo de Japeto, tú, señor ilustre, qué desiguales hiciste las porciones. Así lo incorporó Zeus lleno de eternos designios. El de torvos pensamientos le respondió con ligera sonrisa al tanto de su engaño. Zeus, el más afamado y mayor de los dioses sempiternos, escoge tú la porción que desees, le dice Prometeo a Zeus. Ajá. Zeus, pleno de inmortales consejos, sin duda vio a través de la estratagema, pero en su alma tenía intención de desgracia contra los hombres, intención que iba a cumplirse. Así que tomó con ambas manos la porción de blanca grasa, pero de amarga cólera se llenó su corazón cuando vio los blancos huesos tan hábilmente escondidos. Ajá. Por aquí. Desde entonces, los terrestres mortales queman en sus altares solo los huesos mondos cuando hacen sacrificios a los dioses. En esta ocasión, sin embargo, dijo Zeus con súbita rabia: hijo de Japeto, tú que eres más sabio que todos nosotros, parece que has querido traicionarnos. Así habló en su ira Zeus, lleno de eternos designios. Nunca olvidó esta felonía y reiterándola, retuvo contra los hombres, progenie del fresno, el don del fuego. Lo escondió lejos, según explica una posterior repetición de la misma historia. Vamos a la siguiente lámina. Entonces, bueno, aquí vemos otro segundo momento de la historia. Una vez que había robado el fuego, aún que ya tenía el fuego, ¿verdad? Tenía la técnica que Prometeo había robado de Atenea, él quería más para su pueblo. Eh, esta estratagema nos muestra otro aspecto de Prometeo, que es su lado trickster, su lado, esa capacidad de engaño que puede usar Prometeo en favor de lo que él considera correcto, que es que en este caso su pueblo, recordemos que es hijo de Japeto, él es parte humano, entonces su pueblo tenga lo mejor. Entonces, aquí vemos varias cosas. Primeramente, tenemos la imagen arquetípica del hijo, que es importante entenderlo. Prometeo está actuando como hijo de Japeto, es decir, como alguien que ha heredado, o sea, que viene de que está consciente de dónde viene y que va a atender a su pueblo, a su familia. Eh, Dentro de las imágenes arquetípicas de hijos podemos encontrar en la mitología y en los cuentos eh, varias imágenes, pero está el hijo obediente, o sea, el hijo que sigue los designios del padre, está el hijo que desobedece, el hijo que rompe los designios del padre. En el caso de Prometeo, vemos que él actúa en desobediencia de Zeus. O sea, reta a Zeus, al gran padre, en este caso que simboliza al padre rector de la humanidad, o sea, al gobernante, ¿no? Al rey de los dioses del Olimpo, pero al mismo tiempo en fidelidad de su propia creencia, de lo que él cree que es correcto, y en fidelidad de su origen, es decir, de su padre Japeto. Vamos a la siguiente lámina. Eh, entonces, tenemos a Prometeo como una imagen arquetípica que nos representa al trickster. El trickster es el arquetipo, con la manera en que Jung llama al arquetipo del tramposo, del engañador, del juego, ¿no? Tenemos también como una imagen arquetípica del hijo rebelde. Ante Zeus, Prometeo es alguien que desafía.
Y, por supuesto, estamos viendo que Prometeo, con su capacidad intuitiva, su capacidad de ver hacia adelante, aquí tenemos también un juego interesante, ¿no? Si sabemos que Prometeo tiene la capacidad de ver hacia adelante, y ya lo hemos visto en la historia, algo de él intuía también lo que podía pasar si hacía el robo. O sea, Prometeo está total y completamente consciente de los actos que está haciendo. Y Zeus, como lo vimos en la descripción hermosa de Kerenji, muy bien, cuando va a tomar las porciones, sabe que hay un engaño. Pero a pesar de eso, o sea, toma toma el lote equivocado. Kerenji lo explica muy bien cuando dice, eh, lo tendió de modo amistoso, toma el que desee. Zeus, pleno de inmortales consejos, sin duda vio otra vez la estratagema, pero en su alma tenía intención de desgracia contra los hombres, intención que iba a cumplirse. Es decir, aquí Kerenji nos hace reflexionar sobre bien, aunque bien Zeus sabía la trampa que estaba por pasar, sabía el reto que se le estaba colocando, en cierta forma lo probó. Hay una cierta prueba, ¿no? De Zeus a Prometeo, y Prometeo también sabía muy bien que lo que estaba haciendo le iba a causar problemas, pero él lo estaba haciendo en nombre de su visión, lo que él creía que era correcto. Entonces, claramente vemos aquí hay un doble engaño, ¿no? Zeus sabe lo que está pasando, pero finge ser engañado y Prometeo hace el juego. Y como dice Kerenji, porque era lo que iba a pasar. Vemos entonces la imagen arquetípica del hijo rebelde, que a final de cuentas eh, tiene que hacer lo que debe hacer para que se cambie la historia. Recordemos, echando un poco hacia atrás, ¿no? Que Zeus tuvo que hacerlo alguna vez con Cronos, ¿no? Cuando la titanomaquia, Zeus se revela a su padre Cronos. Y a su vez, Cronos se había revelado a su padre Urano. Entonces, esta imagen sutil pero clara, ¿no? Donde Zeus sabe del engaño, pero lo acepta, nos hace ver un poco también la parte de la naturaleza humana y divina, la porción de lo divino en lo humano. Recordemos que para este punto, Prometeo le había dado el fuego a los humanos. Tenemos una parte divina, es lo que simboliza en el mito, ¿no? Y por tanto, eh, Zeus también entiende de una manera u otra que así este hijo se ha revelado como él también alguna vez lo hizo. Pero fíjense que a pesar de que sabe todo esto, cuando toma y ve los blancos huesos tan hábilmente escondidos, de amarga cólera se llenó su corazón. Eh, Aún en esto no, esta imagen nos muestra un poco la imagen arquetípica del rey, el padre y el hijo, y el rey y el sucesor. Todo rey y todo gobernante sabe que le llega un momento de ceder su poder, de que debe terminar un reino para que llegue un sucesor. Y aunque esa conciencia siempre está, siempre es incómoda. Entonces, aquí vemos que si bien Zeus al principio había aceptado como dentro de todo que los humanos tuvieran el fuego, el hecho de que un hijo de Japeto, es decir, un hijo humano, ni siquiera un hijo directo de su sangre, lo había retado, lo hiere, le da rabia y entonces quita el fuego a los humanos, es decir, les quita su bendición. Aquí vemos entonces la imagen arquetípica del ser humano en el desarraigo, la pérdida de Dios, la desconexión con Dios, con lo divino.
en este caso Zeus como representación de ese Olimpo, de lo divino, eh, y Prometeo como representación de esa ruptura, de esa ruptura. Pero de una ruptura que se realiza a partir de un hecho perfectamente consciente. Vamos a la siguiente lámina. Eh, aquí podemos ver también, ¿no? Empieza una edad sin fuego, ¿no? Para los seres humanos, y Prometeo tiene que ver qué hacer, porque él ama a la humanidad y no va a permitir que se vuelva a quedar sin fuego. Entonces, cuenta Kerenji, el gran hijo de Japeto se volvió a robar el fuego y esta vez lo entregó a los hombres en una hueca caña de férula. Ajá. La pregunta por el lugar en el que Prometeo hallara el fuego encuentra respuesta en varios relatos, todos ahora perdidos. Ajá, como se ha perdido la tragedia en la que Esquilo contaba la búsqueda del fuego por el Titán. Se cuenta que el escenario era la isla de Lemnos, donde Prometeo toma la llama del taller de Festo. Dicen que buscó, o sea, a pesar de que Zeus la escondió, viaja hasta de nuevo hasta esta zona. Prometeo pudo llegar en secreto hasta el fuego de Zeus, con lo que debe aludirse, dice Kerenji, al fogón del divino palacio olímpico. Cogió de él la llama y la ocultó en la caña ahuecada de una férula, el mismo tipo de planta que se servía en las procesiones dionisíacas, como Tirso, la larga vara de los bacantes masculinos y femeninos. Después, blandiendo la caña de modo que la llama no se apagara, Prometeo regresó corriendo y alegre y como si volara hacia los humanos. También se contaba que al modo de un segundo sedalión, Prometeo llegó hasta el mismo sol y encendió una antorcha en su rueda. En la versión posterior que conservó este relato, el titán fue ayudado por Palas Atenea. Apenas pudo haber sido así en las historias originales y solo en estos relatos posteriores a la acción de Prometeo aparecería como un franco robo. Esto es muy importante, esta observación que se quiere aquí, ¿no? Hay distintas versiones de cómo se roba el fuego, ¿no? Pero una de las versiones más extendidas es esta que él nos cuenta, de que a pesar de la oscuridad, o sea, del abandono, del desarraigo, él vuelve al templo y lo toma directamente de la llama del Olimpo. Este detalle, que no es casual, dice, lo toma con una caña huecada de fédora del mismo tipo de planta que se servía en las procesiones dionisíacas. Recordemos que Dionisio es uno de los hijos de Zeus, ¿no? De la línea de Zeus, igual que Apolo, pero uno de los hijos también desterrados por Zeus. Dionisio nace de una relación extramatrimonial de Zeus con una mortal y eh, en la rabia de este nacimiento, mata a la madre de Dionisio y Dionisio se cría solo, queda abandonado, se cría solo, luego él muere, muere y renace dos veces. Tenemos todo, bueno, Dionisio lo vamos a ver más adelante y lo tenemos para el que lo quiera ver en otras sesiones, pero Dionisio muere, renace dos veces y finalmente Dionisio es quien tiene que ir a buscar a los muertos a su madre y luego va y la lleva ante el trono de Zeus. Entonces, este símbolo de Dionisio, este pequeño detalle de que Prometeo usa la misma caña de Dionisio, nos habla de de esta misma imagen arquetípica, el hijo rebelde, el hijo abandonado, el hijo exiliado de la voluntad y de la protección del padre. A diferencia de Apolo, hijo de Zeus también, pero que recibió toda la protección de Zeus en todo momento. Es curioso también, como cuenta Kerenji, que en muchas de las versiones más antiguas Atenea ayuda durante este segundo robo. Atenea también hija de Zeus, amada y protegida por Zeus, pero aún así ella siente que es lo correcto y ayuda a que llegue el fuego de Prometeo. Entonces, vemos además esta imagen tan potente, ¿no? De la manera en que llega Prometeo, como lo narra Kerenji, que llega con blandiendo la llama, con la vara de Dionisio, prende el mismísimo sol y prende la antorcha
prende el sol y la rueda, es decir, devuelve la vida. En este punto del mito tenemos entonces a nivel simbólico también la etapa del surgimiento de la conciencia. Prometeo, al traer el fuego, tanto en la primera vez como esta segunda vez, logra que el ser humano empiece a aprender a pensar por sí mismo, a decidir por sí mismo, porque se revela al designio de los dioses. El hecho de que Atenea lo ayude en algunas versiones, ¿verdad? Nos habla también de este aspecto heroico de Prometeo, que si bien estaba haciendo algo que era prohibido, o sea, estaba volviendo a desafiar a Zeus para irle otra vez a robar el fuego, a pesar de eso, el hecho de que la diosa de la sabiduría lo proteja, nos da un signo heroico. Recuerden que Atenea, en varias de las escenas míticas griegas, ella ayuda solamente a los héroes. Esa imagen la vemos mucho, ¿no? A veces les da armas, a veces les da técnicas, a veces les da consejos. Es también, recuerden que también Atenea está asociada a la guerra y a la guerra justa. Entonces, y además es una hija de Zeus. Entonces aquí nos habla como de que de alguna manera el aspecto del fuego, ese aspecto de lo divino tenía que nacer en el ser humano, fuera de una u otra manera. Y el ser humano tenía que ganarse. Hay una frase, ¿no? Que dice el cielo se toma por asalto, ¿no? Una frase bastante conocida, no recuerdo ahorita de dónde viene esa frase, pero asocia un poco a esta imagen, ¿no? Hay cosas, o sea, el ser humano por naturaleza le es dada la vida, que es lo que le es dado el cuerpo, que es lo que nos da el Epimeteo, ¿ya? Le es dado su fuerza, su piel, pero se debe ganar el alma, se debe ganar la voluntad de su poder, la voluntad de acción. El hecho de que todo este robo lo haga el hijo de Japet, un ser de la raza titán humana, nos habla de que era un deber, o sea, tenía que pasar, que, o sea, que tenía que nacer un aspecto de voluntad en el ser humano para pasar de lo animal, es lo que nos está mostrando Prometeo, o sea, de lo corporal, a al ser humano, a transformarse en humanidad. Además, el símbolo del fuego se asocia a nivel simbólico al nacimiento de la tecnología y el conocimiento de la humanidad. ¿Qué está haciendo Prometeo también? Civilizar, es el nacimiento de la civilización. Lo vimos en el primer mito, cuando Prometeo no solo les dio el fuego, sino que les enseñó a cazar, les enseñó a pescar, les enseñó... O sea, Prometeo inicia el concepto de civilización, que en el primer mito Zeus bendice, pero en este segundo mito Zeus niega. Ahí también estas imágenes de Zeus, ¿no? Zeus bendice al principio y Zeus niega después. Tenemos el aspecto del poder. El aspecto del poder también representado en Zeus. Como imagen del poder y reinante en ese momento, Zeus estaba muy consciente de que así como él tuvo que tomar el poder en algún momento, él mismo podía perderlo. Y es también este temor a la pérdida de poder lo que lo hace castigar a la humanidad. Aquí vemos este diálogo, ¿no? Entre el arquetipo también de la imagen arquetípica del rey y del sucesor que habíamos comentado eh, hace un momento. Eh, Pasa a la siguiente lámina. Pasa a la siguiente. Eh, una vez que el fuego fue robado por segunda vez, ¿verdad? Zeus se molesta terriblemente y decide que Prometeo debe ser castigado. Así que le da el mismo castigo de Ticio. Dice, Prometeo entonces fue encadenado y suspendido del punto más alto del Cáucaso, donde lo clavó Hefesto. Se contaba que Zeus redujo a Prometeo, ese sagaz titán, con cadenas especiales,
y empujó como estaca un pilar que lo atravesó por el medio. Hay una antigua vasija, la tengo creo que en la siguiente imagen, pintada, muestra a Prometeo con el pilar en medio. Está siendo atacado frontalmente por un águila como es usual. De acuerdo con lo que se explicaba, Zeus había enviado el ave para que devorara el hígado inmortal del titán. Lo que el águila arrancaba durante el día volvía a crecer en la noche. La intención era que el castigo fuera prolongado. Zeus debe haberse propuesto inicialmente que el encadenamiento durara por toda la eternidad a fin de que los hombres no contaran nunca de nuevo con un aliado tan astuto contra los dioses. Al final de la tragedia perdida de Esquilo, que se llama Prometeo, dador del fuego, se afirma que el encadenamiento del titán duraría 30.000 años. En aquellos días eso significaba el periodo más largo del mundo. En la tragedia que se conserva de Esquilo, Prometeo encadenado, se profetiza que sería liberado a la decimotercera generación y así ocurrió. Hacemos una pausa aquí, ¿no? Entonces Prometeo queda encadenado, queda preso por su acto de robar el fuego. Sin embargo, habiéndolo dejado, fíjense esto, en la primera vez él había dejado el fuego debajo y por eso Zeus, o sea, lo había dejado en los seres humanos y Zeus se lo pudo llevar. Pero la segunda vez ¿se acuerdan ese pequeño detalle no casual de que lo dejó en el sol? Quiere decir que lo dejó repartido por igual parte a todas las personas, es decir, todos tenían acceso al fuego. Por eso ya Zeus no lo volvió, no podía volverlo a quitar, así que castiga a Prometeo. Tenemos aquí un simbolismo hermoso de este aspecto de Prometeo como un mago o un portador de cultura, quien enseña, el maestro. Este hecho de encender el sol nos habla de el iniciar y el compartir, o sea, el de trascender. Ya el fuego no le pertenece a los dioses ni le pertenece a Prometeo, o sea, no hay ningún gobernante para el fuego. El fuego pasa a ser de todos. Eh, Zeus, bueno, Zeus molesto lo ha castigado, lo ha encadenado y tiene un águila que lo picotea. Recordemos que el águila es uno de los símbolos más conocidos de Zeus, una de las tantas transformaciones de Zeus. Es un animal que representa dentro de Zeus su capacidad como visión, como su fuerza, como Dios, como rey del aire, de hecho la gran inteligencia, ¿no? Que es uno de los simbolismos que tiene el águila, la inteligencia y la capacidad de observar más allá. Entonces el águila tampoco es un símbolo nada casual. El águila le muerde el hígado. El hígado se asocia a la rabia. Entonces aquí vemos un poco un castigo bastante, claro, bastante cruel. Y a nivel simbólico es un poco el castigo de la propia inteligencia. El águila como símbolo de la inteligencia que lo picotea incesantemente en el hígado. Es como el castigo por la propia culpa de su propia audacia. Al respecto, me pareció muy interesante esta frase que Esquilo escribe sobre este momento, ¿no? Dice que en pleno castigo te dicen, tú eres desafiante, Prometeo, y tu espíritu, pese a todo tu dolor, ni una pulgada cede. Pero hay demasiada libertad en tus palabras. Y responde Prometeo, oh, es fácil para quien está fuera de las murallas del dolor exhortar y enseñar al que sufre. Este diálogo de Esquilo es una preciosidad, tiene una profundidad y una sensibilidad increíble. Se cuenta que Prometeo, a pesar del castigo y de los 30.000 años que estaba allí, él nunca se arrepintió. Entonces, ¿por qué? Porque él lo hizo con una convicción. Lo que después Nietzsche, en uno de sus diálogos, comentaría, asocia esta fortaleza de Prometeo como la voluntad de poder. Todo aspecto de cambio implica una voluntad. Eh, Lo que se ha difundido quizás muy banalmente, ¿no? Con la frase de la muerte de Dios, ¿no? Eh, Se ha difundido muy banalmente, a veces se malentiende, ¿no? Pero a nivel profundo de lo que quiere transmitir es que
Tiene que haber una conciencia del acto en la vida, o sea, la voluntad de decidir y de hacer para transformar. O sea, que no siempre va a haber la aprobación eh, de la ley, de lo paterno, de, de lo divino o de lo externo, y que el ser humano, para poder desarrollarse, tiene que atreverse a veces a no a desafiar, a tener voluntad, a actuar a pesar de no ser comprendido. Entonces, en esta imagen, ¿no? Del águila y de Prometeo, vemos este simbolismo, ¿no? De cierta, el águila como este recordatorio de como del pensamiento, ¿no? Del pensamiento, de la inteligencia que lo molesta por ese acto. Pero la voluntad de Prometeo sigue firme porque él está convencido de lo que ha hecho. Eh, para muchos autores, bueno, hay muchas discusiones en torno a a esta parte del mito, en el real mito en general, sobre si Prometeo actuó con ambición porque ya tenía el fuego en un principio, para qué hizo el engaño, pero para otros autores Prometeo representa más bien un cambio de paradigma, porque sí es verdad que ya tenía el fuego, pero el ser humano necesitaba más, es un héroe, por tanto. Entonces, Prometeo, debemos recordar que tiene, que es lo que me encanta de esta frase, la sensibilidad de lo humano. Es fácil para quien está fuera de las murallas del dolor aceptar y enseñar al que sufre. Prometeo siempre, simplemente, como diría Nietzsche, más allá del bien y del mal, esa frase que lo usa, ¿no? Más allá de eso, Prometeo actúa es desde el dolor, desde la empatía con su propio grupo, con el grupo humano. Al respecto, Liz Green, en su libro Urano, Urano se llama Urano, una carta natal, ella describe a Prometeo y dice, Prometeo en verdad no es un habitante del reino celestial, tiene un espíritu uraniano, ella la compara con el símbolo de Urano, de que se vendría siendo familiar lejano de Prometeo, ¿no? Tiene un espíritu uraniano, pero su cuerpo está hecho de tierra y puede sufrir dolor, como siempre termina haciéndolo. Se podría decir que en cierto modo está conectado con el espíritu celestial o divino encarnado, en otras palabras, con el costado de las aspiraciones, perdón, o visiones de la naturaleza humana contenidas en el mundo de la forma. De hecho, a Prometeo, cuyo nombre significa previsión, se le adjudica la creación de los seres humanos, a quienes formas de arcilla, después de lo cual Atenea les insufla vida para animarlos. Prometeo es un mago, un artista, un portador de cultura. Les enseña arquitectura, astrología, navegación a los seres humanos. De hecho, todo lo que involucra el conocimiento de cómo funciona el sistema cósmico o holístico. Es distinto de otros portadores de cultura en las mitologías que ofrecen artes u oficios muy específicos. El conocimiento de Prometeo siempre incluye algo celestial o cósmico que se traslada a la forma terrena. Entonces, Prometeo es una especie de daimon inspirador, es una fuerza dentro de la psique que tiene acceso al conocimiento sobre el modo en que funciona el sistema cósmico y cómo aplicarlo a los asuntos de los seres humanos. Entonces, lo que vemos ¿qué es entonces este fuego que en realidad ha robado Prometeo? Este fuego en realidad es el potencial de la conciencia, es lo que Nietzsche llama voluntad de poder. Es esa capacidad de ideal, de visión, si lo vemos desde distintos puntos de vista, también de ambición, de deseo, porque la ambición y el deseo también están sumados a esto, o sea, también es el ideal, también es el sueño. Lo que roba en realidad Prometeo es un pedacito de lo divino, entonces nos habla también el mito de este fragmento de lo divino que somos como seres humanos, a pesar de que somos cuerpos terrenos como Prometeo, que era de la raza, que es raza humana. Y entonces, como iba diciendo, más allá del bien y del mal, la actuación de Prometeo responde es al dolor. Soy un humano,
Yo quiero algo de eso divino, de lo que soy rechazado, donde no estoy reflejado. Está lejos, pero lo quiero alcanzar. Ese acto que llamamos también, Jung lo menciona mucho como el religare, religión, religare, reunirse con lo divino. Recordemos también que en el primer mito se les ha dado a Epimeteo y Prometeo una tarea encargada por la divinidad. Y de hecho, Prometeo, una cosa se me olvidó mencionar, que Prometeo es uno de los que ayuda a Zeus durante la titanomaquia. En esa versión, ¿no? Se cuenta que cuando está ocurriendo la titanomaquia, al principio Prometeo y Epimeteo tenían que estar con los titanes por ser parte de los titanes, pero Prometeo va y habla con Gea, con la tierra, y le pregunta que quién va a ganar. Y ella le dice que va a ganar, como la tierra todo lo sabe, le dice que va a ganar quien siga, quien tenga capacidad de seguir lo divino. Y él intenta negociar eso con los titanes y los titanes no lo oyen porque solo creen en la fuerza bruta para, o sea, pelear para lograr sus cosas y Prometeo termina ayudando a Zeus. Entonces, al tener ese contexto también entendemos aún más fuerte, ¿no? Esta escena. De hecho, esa razón por la que Zeus le da al hijo de su primo Japeto, a los hijos de su primo Japeto, una tarea tan valiosa como repartir los dones entre los animales y los humanos, es porque era un premio también por lo que había pasado en el pasado. Era un agradecimiento, un reconocimiento. Entonces, tenemos también un simbolismo, ¿no? De lo humano y lo divino unidos en una primera instancia, lo humano y lo divino en comunión en el primer mito, y en este segundo mito, la separación entre lo humano y lo divino, que es este diálogo hijo-padre, ¿no? Que vemos constantemente en este mito. Eh, Prometeo hijo, en la primera historia es el buen hijo, el hijo obediente que ayudó en la titanomaquia. Es el hijo que repartió los dones, el hijo que está bendecido por Zeus, que resolvió. Y aquí es el hijo exiliado por pensar diferente. Entonces, aquí vamos viendo, ¿no? Esta profundidad, ¿no? Que nos muestra Prometeo. Vamos a la siguiente lámina. Una vez que está Prometeo, ¿no? En este sufrimiento, se cumple, como nos dice Kerenji, la fecha, que era la 13ª generación, y aparece Hércules. Hércules andaba caminando por allí haciendo sus 12 trabajos y llega hacia este lugar donde encuentra la ave que tortura a, a Prometeo. Ajá. Entonces, es Hércules quien detiene la incesante, este castigo tan cruel del águila, logra lanzarle una de sus poderosas flechas al águila, mata al águila y libera a Prometeo del sufrimiento. Pero sin embargo, Prometeo sigue atrapado. Zeus observa esto y se sorprende, ¿no? Al observar que un hijo suyo, recordemos que Hércules es hijo de la sangre de Zeus con una mortal, o sea, también es semidios. Zeus se sorprende de esto y decide dejar eso así, o sea, decide perdonar a, a Prometeo en parte, pero le ofrece una condición. Lo libera a cambio de que otro ser inmortal, que algún dios le ceda la inmortalidad a Prometeo. Nadie quiere hacerlo, pero entonces se entera de esto Quirón, mejor amigo de Hércules, y como sabemos, Quirón en su historia, pueden revisarla en una de nuestras sesiones de mitología. Pero bueno, Quirón en su historia, él era un centauro que había sufrido una herida por Hércules, por una flecha errada, y no podía curarse su herida. Ya habían pasado muchos años, estaba muy adolorido, y por supuesto que Quirón no podía morir porque era inmortal y era una deidad. Cuando Quirón escucha esto y entiende cuál es el castigo de Prometeo, Quirón le regala su inmortalidad a Prometeo
a cambio de que Prometeo sea liberado. Y él al mismo tiempo se ha liberado del dolor. Zeus se conmueve al ver el sacrificio de Quirón y le concede a Quirón un lugar en las constelaciones, un lugar en el cielo. Y a Prometeo lo libera a condición de que porte un anillo que le recuerde el castigo que sufrió. Es interesante esta imagen, ¿no? Porque al final vimos la participación de Atenea, la participación de Hércules, hijos de Zeus, que de alguna manera terminan ayudando a Prometeo. Eh, y al final Zeus devuelve, en este religare, ¿no? Devuelve la bendición a los seres humanos. Los deja, o sea, ya el sol estaba dado, no estaba, o sea, la bendición del fuego repartido para los seres humanos y libera a Prometeo. Y los seres humanos ganan todos los conocimientos que Prometeo les dio. Eh, el sacrificio de Quirón, perdón, el sacrificio de Quirón, podemos observar también en Quirón que se conduele. Primero, Quirón necesitaba liberarse de su propio dolor físico, un dolor corporal. Pero segundo, en Quirón vemos el aspecto de entender, ¿no? El valor, o sea, la voluntad que había tenido, se honra la voluntad que había tenido Prometeo, habiendo hecho un acto que no era permitido, lo había hecho por una voluntad decidida. Lo de que Hércules acabe precisamente con el águila, ¿no? Nos habla también como de este cese del águila como simbolismo, ¿no? De culpa, ¿no? De la culpa, del pensamiento repetitivo que consume a Prometeo en su castigo y lo libera con una flecha precisamente o sea, lo libera con voluntad, con decisión. Eh, Vamos a la siguiente. Entonces, aquí vemos elementos muy interesantes de Prometeo. O sea que hay algunas versiones, ¿no? Es que casi siempre hay versiones donde está Epimeteo o parte de Prometeo, pero algunos plantean que Prometeo y Epimeteo simplemente son aspectos del mismo ser, y en otros son hermanos. Pero independientemente, ellos complementan estos aspectos para el ser. Entonces, al respecto, Nietzsche, dentro de su análisis, él comenta un poco que en Prometeo vemos algunos elementos dionisíacos y elementos apolíneos, o sea, los aspectos de Prometeo como un héroe que trae civilización al mundo. Por un lado, eh, Prometeo es un símbolo del hijo, ¿no? Del hijo que no, que está lejos del padre, ¿no? De este hijo exiliado, ¿no? Cuando se roba el fuego, y hay un aspecto de rebelión, desafío, y de ruptura con el orden establecido, como lo vemos en los mitos asociados a Dionisio. También vemos el aspecto de sacrilegio y sufrimiento que también vemos en los aspectos de Dionisio. Sabemos que Dionisio murió dos veces, la misma, o sea, Dionisio queda sacrificado, queda exiliado del padre, al igual que Prometeo. Pero sin embargo, Prometeo, como lo vimos en el primer mito, también es quien trae justicia y orden de una u otra manera, que es un poco el aspecto más apolíneo, o sea, más loco, digámoslo así, de Prometeo. Y es también quien despierta la individuación en el ser humano. Eh, entonces tenemos en Prometeo una figura que eh, podríamos resumir como una imagen de lo humano demasiado humano. O sea, del humano en su complejidad, del hecho de la voluntad de tomar la humanidad propia, con la sombra, con la luz, con la ambición, con el deseo, con la visión, con la búsqueda, con lo que venga, ¿no? Pero en nombre de una voluntad, de una decisión, es la capacidad que nos hace simplemente ser,
más allá del bien y del mal, ser simplemente humanos. Eh, en una de las imágenes, ¿no? Que nos regala Esquilo, en una de sus frases de su obra, es que Prometeo dice: liberé a los hombres de la contemplación de la muerte. Eh, Dentro de esta frase, ¿no? Que es una de estas también, estas respuestas que da Prometeo cada vez que le dicen si no siente culpa, si no siente culpa por lo que hizo, el águila picándole, ¿no? Eh, Punzándole. Nos habla de que él no se arrepiente simplemente porque lo hizo con una voluntad. En Prometeo, a diferencia de otras historias que hemos visto, no, nadie lo convenció, nadie lo manipuló, él simplemente lo hizo porque era lo que creía. Vamos a la siguiente. Eh, También se habla en el aspecto psicológico del el complejo de Prometeo, eh, que también se le denomina Edipo intelectual. El complejo de Prometeo, desde la patología, tiene que ver donde el hijo, a diferencia de Edipo, que busca a la madre, es el hijo que desea poseer el conocimiento del padre. Gastón Bachelard, en su libro Psicoanálisis del Fuego, habla de este complejo como las tendencias que nos llevan a buscar, a querer saber más que el padre o el maestro. O sea, pasa lo siguiente. Viéndolo desde el punto de vista del complejo, ¿no? Podría ser entrar en un desafío, en un desafío con o sin razón, pero por la necesidad de desafío, ¿no? Quizá un poco el rebelde sin causa o en la parte rebelde, en la parte de el conocimiento de saber más. Pero desde el punto de vista de la individuación, eh, el- en el aspecto de individuación, todos tenemos un aspecto prometeico, en el sentido de que llega un momento en que es un acto de decisión propia y de voluntad durante el crecimiento lo que nos permite ser quienes somos. Hay momentos en donde, sobre todo, por ejemplo, la adolescencia, que es una época, digamos, muy prometeica, en la adolescencia y en algunas etapas de la vida, donde es necesario tomar decisiones diferentes al clan familiar o tomar decisiones que pueden ser polémicas, pero que son propias de ser quienes somos, que nos llevan a nuestro proceso de individuación. Entonces, desde este punto, Prometeo también nos habla de la ley natural de la vida, de que en algún momento el rey debe ceder un lugar al que viene detrás de sí, el maestro que entiende, ¿cómo es que esta frase? El alumno, el maestro que entiende que el alumno supera al maestro en algún momento, el rey que debe saber que un día debe dejar el poder y cederlo a otro, que debe perder el poder, el ganador que sabe que en algún momento va a haber otro ganador. Y Prometeo en la voluntad de, llega un momento en que debo tener autonomía. Y la autonomía viene con equivocarse, hacerlo bien, hacerlo mal, hacerlo como yo creo bien y que otros piensen que está mal, pero es autonomía. Entonces también es otro aspecto, ¿no? Que nos hace revisarse Prometeo y desde esta frase que mencionaba, ¿no? Liberé a los hombres de la contemplación de la muerte. Eh, Prometeo invita, o sea, cuando él habla aquí de la contemplación de la muerte, es del cese, del estar atrapado, del no cambio. Contemplar la muerte, quedarse de lo detenido. En cambio, habla aquí de activarse, de cambiar, de transformar. Vamos a la siguiente lámina. Eh, entonces, bueno, tenemos en Prometeo un símbolo de rebelión y de conocimiento. Eh, Aquí el desafío al orden es una búsqueda de autonomía. Y el sufrimiento al que es sometido Prometeo es al final como un sufrimiento inevitable de quien busque.
hacer un cambio. Nietzsche, cuando habla en respecto a esto, desde la voluntad de poder, él habla que la voluntad de poder se alimenta de la lucha. ¿Qué quiere decir con esto? Que de alguna manera, o sea, nunca va a ser regalado el aspecto de la individuación, o sea, la autonomía, la decisión no puede ser regalada, tiene que ser tomada. Tiene que ser, o sea, se accede a eso por decisión. Y a veces, bueno, hacer un cambio implica a veces sufrir, porque implica a veces equivocarnos o no ser comprendidos. Pasa a la siguiente. Bueno, dentro de las visiones contemporáneas de Prometeo, que recomiendo, está el Frankenstein de Mary Shelley. De hecho, el Frankenstein original escrito por Mary Shelley se llamaba Frankenstein o Prometeo moderno. Y bueno, en la actualidad está la película Extrañas Criaturas, ¿no? Que es una versión del Frankenstein moderno, ¿no? Con Bella Baxter, donde estos seres, Frankenstein y Bella, nos muestran un poco ese aspecto del ser que tiene que individualizarse, porque viene en este caso de un creador humano, ¿no? Frankenstein, por ejemplo, en el caso de Frankenstein, Mary Shelley es un científico que intenta darle vida a una forma, ¿no? Pero esta forma va creciendo, es Frankenstein, y se va dando cuenta que necesita individualizarse, que se tiene que diferenciar de su creador, que tiene que tomar sus propias decisiones. Y en el caso de extrañas criaturas, lo vemos además bellamente cuidada la película a nivel de estética, ¿no? Surrealista, bellísima. Pero vemos cómo Bella tiene también que superar, o sea, tiene que crecer de una manera inusitada. Bella en la película es un científico que toma a una mujer que ha muerto, entonces le quita el bebé que tenía en el vientre y lo pone en el cuerpo de la madre. Entonces ella es una bebé en un cuerpo de mujer. Y vemos a Bella en la película que al ser una bebé en un cuerpo de mujer tiene que crecer apurada porque toda la gente que la encuentra empieza a mostrarle cómo es el mundo con su oscuridad, con su sombra, con todo. Y ella está forzada a crecer, a volverse mujer. Eh, y es este drama, ¿no? Este drama de Prometeo, ¿no? El niño Prometeo. eh, Feliz en algún momento con Japeto, con Zeus y luego exiliado, tratando de hacer lo que considera que es correcto y en desafío, ¿no? El padre y la sociedad. Bueno, creo que es un mito un poco largo, pero bueno, lo hemos revisado y bueno, quiero abrir un poco a comentarios, chicas, tienen comentarios o hay preguntas. Ay, no, bueno, Sole está bien, bien interesante. Fíjate que yo solamente había leído Prometeo encadenado. El último, ajá. El Sí, del... ajá. sí, el de Esquilo. Y justamente también tenía subrayada esa frase que nos comentaste ahorita. Eh, sí, acá viene la traducción distinta, ¿no? Pero dice, es cosa fácil para el que está libre de penas aconsejar y hacer reflexiones a los que sufren. Y sí, la tragedia, ¿no? Está plagada, como bien dices, de frases, ¿no? Que pues sí hablan mucho de la sensibilidad y del dolor. También lo que me llama la atención es la personificación de la fuerza que está ahí, de las oceánides que llegan, ¿no? De las personas que llegan como a tratar de darle palabras de aliento, ¿no? A Prometeo. Y Ah, también sí. cuando dicen, ¿no? Que pues solamente se puede salvar con palabras, ¿no? Solo se puede como aliviar el dolor a la persona enferma, solamente se le alivia con palabras. Este, pero bueno, no conocía como como el contexto que nos diste detrás. Dios mío, está impresionante. Fíjate que, bueno, este de Epimeneo, ajá. Ajá, Epimeteo. No inventes, sí
eh, como que ya ahora todo empieza como a tener más sentido, como respecto a como por qué lo hace, ¿no? Qué es lo que viene después. Eh, y esto es súper, súper interesante. Sí, porque no había visto, ¿no? Como este otro, ¿no? Lo que viene detrás y la importancia de no nada más como prever, ¿no? O sea, o tener como esta función de la intuición, que es un poco como anticiparse, ¿no? A los hechos, ¿no? A las cosas que van a pasar. Eh, y también Prometeo, yo lo había visto como una figura. Hay un libro de, no sé si lo conozcan, se llama El velo de Isis. Es de Sí, Pierre, Hadot, ajá, y que lo he visto, sí. No he leído completo, pero sí lo conozco. sí, es que es un libro así, ¿no? Súper. Pero justamente como que él hace esta separación entre lo órfico y lo prometeico. Y a Prometeo lo tiene como la imagen, ¿no? De aquello que roba, ¿no? Que extrae. En este libro, ¿no? Habla de las posiciones en torno a la naturaleza, ¿no? Y viéndolo como desde una imagen nórfica es como dejarla ser, ¿no? Admirar su belleza, contemplarla, pero Prometeo es más bien como saquearla, ¿no? Civilizarla, porque tiene al final esta función, ¿no? Que Sí, bien nos dices, pero pues que no se entiende así como por sí sola, sino está su otra contraparte, ¿no? Que es Epimeteo. Se me hizo pues bastante interesante esta otra parte. Y bueno, este último, justo como no tenemos la tragedia, ¿no? La que se perdió de Esquilo, mm, pero yo no conocía el final, ¿no? Sí había leído como los trabajos de Hércules y sabía, o sea, porque Prometeo lo dice, ¿no? Va, yo aguanto aquí todos los 3000 años, ¿no? Que voy a tener, porque sé que me van a salvar, ¿no? Y no me arrepiento de nada y todo bien. sí, Este, ese es un aspecto importantísimo. Sí, Prometeo, como buen intuitivo, ya él sabía que alguien iba a llegar. exacto, Que ajá, 8000 años, que pero iba a iba llegar. a sufrir, pero pues que él como que Ujú. lo cruza, ¿no? O sea, como que sí, cruza, ¿no? Atraviesa, pues, el castigo, ¿no? Que, pues, que merece, ¿no? Bueno, pues, que el más bien que le otorgó Zeus. Y el final de cómo se conmueve Zeus a partir de esta imagen que, pues, desde la astrología también quiero, es una cosa ahí bien difícil, ¿no? O sea, pues la herida abierta, ¿no? Estar como, pues sí, como todo el tiempo ahí, viendo algo que no sana, ¿no? Estar adolorido por algo que no sana y Sí, que te la hicieron así alguien como, pues que tú, tú criaste, ¿no? Y fue un error, como cosas del destino, ¿no? Entonces, no conocía esta última parte y sí también, me sorprendió mucho. Y no, bueno, el abordaje que hace Sol está impresionante. Eh, y pues también sobre lo que comentabas al principio de Nietzsche, ¿no? Es ahí la voluntad de poder, que no es nada más como tener ganas, ¿no? Como estar animado, o sea, como hacer las cosas, ¿no? Sino una voluntad así, pues de dioses, ¿no? O sea, como que va más allá de ti, que te ayuda, ujú. pues, a levantarte, ¿no? A hacer las cosas, porque hay como una visión, ¿no? O sea, como porque hay el presentimiento de que estás yendo como por un objetivo, ¿no? O sea, no nada más te levantas porque sí, no nada más vives porque sí, no, sino una voluntad de realmente ir por algo más allá, ¿no? O sea, como Sí, una como meta una futura. meta, Sí, sí, es una como meta, un que, deseo. exacto. Sí, está pues bastante, bastante interesante. Sí. No sé si Mili tenga. Sí, a mí me llamó la atención en la figura de Prometeo el aspecto de individuación, ¿no? que tiene. Y como mencionaste, Sole, que esta individuación tiene que tener un objetivo y se tiene que hacer por la propia voluntad, ¿no? Si no, es como las alas de las mariposas, ¿no? Que ellas solitas tienen que salir del capullo y extenderlas para que puedan abrirse, ¿no? Si no, si se trata de ayudar o pasa otra cosa, esas alas no llegan a extenderse nunca. Entonces, Ujú. Incluso las puedes matar. Si tú le abres el capullo, las puedes matar. Tiene que ujú. hacerlo ella.
Ujú. Entonces es esta, esta fuerza de uno mismo, ¿no? Que sale a partir de la propia psique, ¿no? Que nos eh, ayuda, digamos, a levantar vuelo, ¿no? A conocernos más también. Y donde, bueno, claramente en el mito se ve que también va de la mano del sufrimiento. O sea, no podemos decir que en la vida todo es felicidad y que vamos a seguir estos, no sé, a veces estos grupos un poco que te dicen en busca de la felicidad, aquí te enseñamos cómo, ¿no? O sea, la vida está hecha de ambas caras, ¿no? De felicidad, pero también de sufrimiento, al igual eh, como cuando se hornea el barro, ¿no? Tiene que entrar varias veces al fuego, igual la espada, ¿no? Tiene que entrar al fuego, al frío, al fuego, al frío una y otra vez y tiene que ser golpeada, ¿no? Para que finalmente esté íntegra, digamos, ¿no? Esté en su máxima expansión, ¿no? Y en la individuación, si bien no vamos como seres humanos a poder llegar quizás al final de esta, quizás hubo personas, no sé, como Cristo, Buda, y podemos especular, ¿no? Como seres humanos sí vamos a ir alcanzando más escalones, ¿no? Que nos van a ayudar allí sí realmente a poder tener una vida que podamos, eh, no sé si entenderla tanto, pero sí eh, poder surfear las olas que vienen, ¿no? De una u otra forma. Y también en el mito aunque estuvimos viendo, ¿no? De Prometeo, me parece interesante también un enfoque de individuación, pero del inconsciente colectivo, ¿no? Porque finalmente él también da este fuego, esta sabiduría, no solo a él, sino a algo más amplio, que era toda una oleada de vida de seres humanos, ¿no? Entonces, también es un poco como creo que mientras uno mismo vaya cambiando, vaya teniendo más herramientas, vaya siendo más consciente de sus propias fuerzas, habilidades, sus emociones, también la propia sociedad, la propia cultura va a poder cambiar, ¿no? Estamos viviendo ahora mucha violencia, ¿no? En muchos países, guerras, pero también eso tiene todo un simbolismo detrás, ¿no? Y que podría partir de ese nuestra propia individuación, de nuestra propia, digamos, estar en el mundo, ¿no? Ujú. Hacia una individuación, hacia un diálogo con eso para poder repensarlo, sí. Es interesante esa figura de Prometeo. Sí, y ella me pareció muy hermosa, mira, y verdad que ese aspecto, ¿no? Que Prometeo lo hizo para él, se individualizó, pero individualizó a todo el mundo. Es una individuación colectiva, un despertar colectivo. Y así es un despertar colectivo, ¿no? Entonces también hay que fijarnos como humanidad hacia dónde estamos yendo y hacia dónde queremos ir también, ¿no? A partir de nuestros propios pensamientos, acciones, ¿no? Sí, que es el tema de sí, porque Prometeo siempre supo, cada una de las acciones siempre sabía hacia dónde iba, o sea, su objetivo nunca lo olvidó. Y esta cuestión de no arrepentimiento también, ¿no? Como que, Ujú. o sea, a pesar de que en la tragedia, ¿no? El pan, las Oceánides, ¿no? El mismísimo océano decirle como, pues, eh, trata de estar un poco mejor, ¿no? O sea, igual no arrepiéntete, pero pues sí, pide perdón igual y te bajan el castigo, ¿no? Y él así de, Las ¿no? Oceánides van y le dicen en la tragedia. Algo Ujú. así, sí. Sí, no recuerdo si llega algún otro personaje. Creo que termina con Hermes. Hermes al final es el que llega. Pero sí van varios como a verlo y él está así como, primero sí está sufriendo y dice, ¿por qué no me mandó mejor al Hades, ¿no? Y ya nadie me ve, pero, pero aquí estoy expuesto aparte, ¿no? O sea, a que todo el mundo venga y me diga cosas, ¿no? Y me vea así como el castigo, ¿no? Sabe que ya es doble, ¿no? Como que se vuelve doble. Entonces sí.
Van varios personajes, ¿no? Como a tratar de calmarlo, pero pues él es como de no, yo voy a aguantar aquí y no, y esto, ¿no? O sea, no me arrepiento. Es que justamente esta como actitud se me hace, eh, bueno, que ahí se refleja esto que hablabas del rebelde, ¿no? O sea, como esta figura rebelde, que a veces pasa mucho, ¿no? O sea, como que hay una persona, ¿no? O sea, que parece que va en contra de todo lo que, pues, no tendría que hacer, pero al final es como revolucionaria, ¿no? Ujú. Y es un poco, bueno, también pensando en astrología, ¿no? Como la energía acuariana, que pues son cosas que no te esperas que pasen, pero que pues al final ayudan a que haya una evolución, ¿no? Y revolución también, ¿no? O sea, a veces. Sí, Pero totalmente para eso se uraniana. tienen que enfrentar a todos, ¿no? A pesar de que todo el mundo, así como por sentido común, diga, no lo hagas, no te rebeles contra tu padre, y ahí va, ¿no? Entonces sí, como que sí es una figura que tiene que ser muy pues, voluntad de poder, ¿no? Y fuerte y como esto de tener como bien claras las metas, eh, sin hacer como, sin escuchar como a los demás, ¿no? Que es muy fuerte, o sea, a veces también nosotros como que tenemos convicciones, ¿no? Decimos, sí, como que va por aquí, pero a veces nos desanimamos mucho, ¿no? O sea, como por, este, pues comentarios, no sé, esto de quizá la carrera, ¿no? O sea, digo, yo tuve la fortuna de que no me dijeran que filosofía estaba mal, pero muchos de mis compañeros, ¿no? O sea, como que se desanimaban, como que aparte tenían otra Ujú. carrera, ¿no? Porque decían, sí, y de qué vas a vivir, ¿no? Pero justamente Esa es eso. otra individuación, ¿verdad? El paso de la carrera es un proceso de Eso, individuación enorme, cuando uno escoge su estudio. exacto. Sí. Sí, bastante interesante todo esto. Esto que mencionas. Pues bueno, ¿alguien tiene algún otro comentario, Marisol? Voy a dejar de compartir. Ah, ¿vieron si hay comentarios en el chat? Porque no tengo acceso al chat. No revisamos. Sí, User Fritz menciona muy interesante. María Luisa Tapia dice, Quirón el sanador herido cambia su inmortalidad por el dolor que le causó. Hércules por casualidad con una de sus flechas con el veneno de la hidra de Lerna. Ay, sí, es una escena bastante eh, fuerte, ¿no? Y sí, Sí. que duele. Y Y que Hércules es un Sarai, personaje tan cómico que, o sea, él al final, Hércules es también medio dios, medio humano. Y él, en medio de todos sus trabajos, se ayuda él mismo, pero ayuda a un gentío. Uno va viendo los trabajos que siempre libera a alguien, a una sociedad, por hacer lo que tenía que hacer. hay uno último que dice la dualidad del ser. No sé bien en qué momento lo mencionó Sarai Flores. La dualidad. Sí, un Ajá, poco cuando hablábamos de la dualidad, hablábamos de esta función inferior y superior. Dentro de nosotros siempre hay algo que nos sentimos más cómodos, de repente somos más, bueno, como en astrología se habla de Mercurio, poniéndole el ejemplo astrológico, ¿no? De Mercurio epimeteico o prometeico. Nos sentimos más cómodos con las sensaciones de la realidad y trabajando en la realidad para después soñar, o nos sentimos más cómodos soñando primero para después ir a la realidad, pero igual ambas son parte de nosotros, son hermanos. Prometeo no es sin Epimeteo y Epimeteo no es sin Prometeo, y aprender a convivir con ambas es lo con ambas interesante. fases. El Sí. caso de Quijote y Sancho. Sancho Ujú, en muchas sí. escenas salva a Quijote de distintas cosas y Quijote a veces ni cuenta se da. Señor, mire por aquí. ¿Sabes que por cierto otro ejemplo contemporáneo es Sam y Frodo, del Señor de los Anillos? Ya. Obviamente algunos han visto que siempre Frodo, ¿no? Frodo tiene su visión y Sam es un poco epimeteico, más Sam es la realidad. Vamos a comer, señor Frodo. Vamos para acá, señor Frodo. Vamos a dormir, señor Frodo. Y Sam resulta al final ser quien en mucha parte resuelve lo del anillo. Entonces, las dos partes del ser son necesarias. No podemos
desconectarnos totalmente del cuerpo ni desconectarnos totalmente del alma. Sí, está igual como lo planteabas dentro de las funciones, ¿no? Híjole, hacerle caso a la función inferior, sí es como tratar de correr en el agua, ¿no? O sea, yo siempre lo pienso así como, pues no puedes, o sea, tienes que usar otras capacidades, ¿no? Otras habilidades que pues quizá no sean las, pues sí, no las tienes, ¿no? Tienes que desarrollarla y pues obviamente te va a dar miedo, ¿no? O sea, estar como, bueno, quien no sabe nadar, ¿no? Aprender a nadar, porque sí es así otro ambiente completamente distinto, ¿no? O sea, tratar de buscar ahí la función inferior. Y justo es lo padre, ¿no? Cuando encuentras a otras personas que tienen esa otra habilidad, ¿no? Capacidad Ujú. que te ayuda a ti como a regularte, ¿no? Despertarla. Equilibrarte. Sí, se encuentra mucho como en amigas, ¿no? O sea, yo lo encuentro mucho ahí en la pareja a veces. Este, sí, y ver también pues que hay otras formas de pensar, ¿no? Está, mm, sí, sí, bastante bueno. Pues bueno, me parece que ya no hay más comentarios por ahora. Y bueno, recuerden que esto se queda grabado si alguien tiene alguna otra, sí, algún otro comentario, algo que quisiera agregar, es bienvenido, siempre está más aquí, atentas a, a sus comentarios. Y pues bueno, muchísimas gracias, Sole, estuvo muy, muy bello. Y Mili, ¿nos ayudas con la invitación o Sole para... Sí, Sole, para las jornadas. Ajá, Ah, pues por nada. Ah, bueno, los invitamos, no se les olvide, este 29 y 30 de marzo vamos a tener una jornada sobre Jung y la sombra. Vamos a tener distintas charlas, vamos a estar nosotras tres en una charla sobre la sombra en los cuentos y mitos. También vamos a tener a los profesores de Leucis que van a tratar la sombra de distintos aspectos, la sombra en el pensamiento junguiano. Hay una charla que hay por allí sobre López Pedraza. O sea que va a estar súper, súper, súper interesante. Es totalmente gratuito. Recuerden que pueden comunicarse con cualquiera de los números de Leucis y les vamos a estar pasando el link para que entren al formulario y pasen. Eh, es nuestra primera jornada del año y los invitamos con mucho cariño. Y recordarles que la semana que viene, dentro del cierre del héroe, vamos a tomar heroínas, héroes y heroínas, vamos a tomar a las amazonas. Así que estén atentos. sí, muy, muy interesante que va a estar. Bueno, gracias, Ole, gracias, Mili, gracias a todos los que nos escucharon y tal vez nos escucharán. Pues esto diferido, que tengan una muy buena noche. Gracias.